Buenas tardes, bienvenidos a la última sesión del año del Laboratorio Abierto sobre Archivo. Vamos a cerrar con broche de oro con un tema bien interesante que creo que nos va a dar como para pensar muchas cosas el próximo año. En esta ocasión la sesión se llama La inevitable simbiosis digital, escrita e impresa en el archivo. Nos acompaña Jenny Teresita Guerra González, la voy a presentar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Jenny. Ella es investigadora definitiva en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México en la línea de investigación Industrias Editoriales y de Contenidos Digitales. Es doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1, fue becaria postdoctoral de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Actualmente es integrante de la Red Iberoamericana de Preservación Digital de Archivos Sonoros y Audiovisuales, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, miembro del Seminario Interdisciplinario de Bibliología, con sede en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y corresponsable del proyecto PAPIT IN 403320 de las revistas impresas a los blogs y portales digitales. La acción político-cultural de las publicaciones culturales en América Latina 1960-2020. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libro e impartido talleres, cursos, conferencias y asesorías sobre publicaciones académico-científicas, repositorios, edición institucional, curaduría de contenido y contenidos digitales. Quienes nos están siguiendo en el streaming, recuerden que pueden hacernos sus preguntas en los comentarios, ya sean preguntas o comentarios, ¿no? Que si quieren agregar algo o darnos a conocer algún proyecto que tenga que ver con lo que estamos discutiendo el día de hoy. Bienvenida, Jenny. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. No te escuchamos. Creo que tienes silenciado tu micrófono. Ya. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Ya. Ok, bueno, pues muchas gracias a ti, María, y a toda la gente del Centro Multimedia por este espacio para justamente hablar de de esta fusión, más bien de esta simbiosis o de esta colaboración que se requiere para poder pensar muchos de estos espacios en algo que llamamos la era digital o la era de la cultura digital y de los contenidos digitales, de la información digital, pero que no deja de ser o que requiere o tiene un anclaje muy fuerte en esas otras culturas de las que, por ejemplo, Roger Chartier, que es este gran estudioso del libro, la edición y la cultura escrita, nos decía en un texto que es inevitable en este momento en particular, no sabemos si más adelante todo esto cambia, muta, pero es inevitable pensar en digital sin pensar en las culturas que le antecedieron y que conviven, ¿no? Y que están coexistiendo en este momento en particular, que son tanto lo escrito o lo tipográfico, que también es un antecedente previo del impreso, y ahora todos estos lenguajes de unos y ceros y sus materialidades o sus formatos de salida, en los cuales por supuesto está inmerso el archivo, que es lo digital, ¿no? Entonces, no hablamos ya, o también se ha llegado a una conclusión parcial, como todas las que hay, sobre que es, pues hasta cierto punto inviable decir que hay una superación de una cultura a otra, o de formatos o de procesos. Incluso la automatización tiene, de todas las actividades que tiene un componente digital muy fuerte, sigue teniendo un anclaje material que le es inherente, ¿no? Como pueden ser los artefactos, la minería, etcétera. Entonces aquí ya no hablamos de superar o estamos dejando detrás un discurso que permeó durante casi finales de los años del siglo XX, los años 90, hasta, pues, ¿qué diríamos? Hace unos todavía 2 años se está intentando superar ese discurso de decir, ay, que si la suplantación, que si los formatos, que si todo lo que es impreso o lo que es escrito va quedando superado. Y no es cierto, lo que hemos visto, al contrario, son un montón de formas de producción, de creación cultural con metodologías, con herramientas y tecnologías
que vienen de lo escrito y lo impreso, ¿no? Pongamos, por ejemplo, el caso de los fanzines, que son eminentemente, muchos de ellos escritos a mano, y que recrean incluso técnicas también digitales, ¿no? Entonces, ahí hablamos de esta colaboración, de esta simbiosis, de esta ineludible vaivén y diálogo permanente entre una serie de culturas, de lenguajes, de formas, cómo se estaba constituyendo nuestro cerebro, nuestra manera de pensar y de hacer, ¿no? Actualmente. Entonces, ahí, por ejemplo, la información, el registro documental, los archivos, no están siendo, no es que se supere o no es que se deje de lado el documento original, por ejemplo, pensamos en un impreso o en un documento histórico patrimonial, como puede ser, no sé, la Constitución de Apatzingán o alguno de estos grandes documentos, no es que la versión digitalizada lo sustituya, ¿no? Sino que al contrario, amplía sus alcances y por eso unas y otras se requieren, ¿no? O sea, se requiere tener ese material digitalizado y se requiere tener el original y se requieren tener esta serie de materialidades conjuntas que en realidad representan todo este diálogo y todo el anclaje de nuestra cultura como humanidad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver marcadas etapas, pues, tanto desde siglos muy anteriores, cuando empieza a generarse todos los registros vía pictogramas, etcétera, hasta ahora que pues tenemos códigos binarios, propuestas de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces ahí no hay un corte, no hay un quiebre, o contra eso, contra lo que queremos ir, sino ver que todo esto es un continuum también, ¿no? No es una suerte de superación, sino de algo que va y que va como encadenándose, que se requiere uno de otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos como pensando estas posibilidades, tanto para los archivos, los documentos, el registro documental, ¿no? O sea, independientemente del formato o el soporte, vemos que hay ese ineludible diálogo, ¿no? Esa ineludible comunicación y pues un andamiaje el cual se sustenta y sobre el cual se requiere trabajar, ¿no? Entonces ahí también es como pensar que le estamos dando mucha importancia a un proceso de digitalidad y de digitalización, como si todo lo demás ya no existiera, ¿no? O fuera a no existir, cuando lo que se demuestra es que coexiste, ¿no? Y que está lejos de irse, entonces, pues ahí hay que ver todas esas posibilidades y cómo esto se puede ir comunicando e intercambiando. Entonces, bueno, pues de ahí yo partiría pues para abrir este diálogo en el que pudiéramos conversar tanto contigo como con la gente que está siguiendo la transmisión, ¿no? Me llama mucho la atención, además del espacio desde el que hablas, porque creo que a veces la bibliotecología de pronto es una disciplina, eh, no quiero decir que olvidada, porque seguramente no, pero creo que no sale tanto en el reflector eh, y no es muy considerada, por ejemplo, al momento de hacer archivo, o sea, creo que hay muchos ejemplos, incluso en la UNAM, donde quienes están encargados de acomodar los materiales, pues a veces son los ingenieros o los programadores, ¿no? Y hay como todo un proceso de planeación que no ocurre, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, en este sentido, eh, te gustaría un poco profundizar en esto que tú hablas sobre esta coexistencia de soportes, ¿no? O sea, cómo a veces se planea justo como que se asume que hay una migración analógico-digital, ¿no? Y que además como esto tiene efectos incluso en la misma en la existencia misma del archivo, ¿no? O sea, cómo considerar que se trata de migrar y no de coexistir, de pronto puede determinar la propia forma en la que estamos como elaborando el archivo. Sí, mira, es que archivar, particularmente en este momento, no es solamente una tarea de archivólogos, de archivistas, es una tarea también de ingenieros, es una tarea
inter, multi y transdisciplinar, ¿no? La lógica del archivo, como tendríamos que estarlo entendiendo. Sí pensamos que cada área a veces suele ser recelosa de sus prácticas y de sus procesos, pero lo que es cierto es que, por ejemplo, en las ciencias de la documentación tradicionales hay todavía ese paradigma de la conservación. Ese paradigma de la conservación, incluso para muchos bibliotecarios, bibliotecólogos tradicionales, es difícil entender conservación, la preservación que se requiere, por ejemplo, de los archivos digitales, de que no sean corrompibles, que puedan ser consultados en el tiempo, etcétera. Esa noción de preservación que es distinta a la noción de conservación de un original, bueno, y que también puede pasar sobre un soporte, un servidor, etcétera. Pero conservar es sobre la materialidad, preservar es sobre el archivo digital y sobre que este no sea corrompible, ¿no? Entonces, entra en otra serie de pautas, lo cual no implica que no se vaya a hacer conservación, por ejemplo, pensemos de nuestra constitución, que no se preserve el original, que no se conserve, es inevitable, ¿no? O sea, tiene que darse esa práctica. Pero simultáneamente la versión digitalizada o los archivos o lo que se va derivando de ella también tiene que ser preservada, ahí sí, ¿no? Con otra serie de pautas que se requieren desde los escenarios digitales, porque no es lo mismo conservar un archivo que es un archivo digital es sumamente vulnerable, ¿no? Todavía un documento tiene más posibilidades de supervivencia si se moja, ¿no? Si un servidor se moja, ya. Pero si se moja el original de la Constitución, por supuesto que hay que restaurarlo, hay que conservarlo. Pero ahí, ¿qué pasa? Ahí también es que esta serie de soportes que siempre los entendemos, eso de pensar en migrar, de cambiarlos de dispositivo, sigue con esta lógica de superar el soporte original o superar el lenguaje original. Cuando no es superar, es coexistir, es una necesaria coexistencia. Y llama mucho la atención, por ejemplo, el fin de semana vi esta película Tuna, y tú ves, o sea, en un futuro muy adelante, que lo que hay son librofilms que proyectan las narrativas de la historia, de los pueblos, etcétera. Pero además ves gente leyendo libros impresos, ¿no? Tradicionales. Y siempre que ves una película, hagan este ejercicio de ciencia ficción, siempre aparece un libro impreso. Entonces, incluso en esos discursos en los que, claro, está proyectada toda la cultura ingenieril, toda la cultura material y dura, está ese elemento persistente. O sea, es tan recurrente, incluso no hay una superación de ella en esas lógicas tan de avanzada, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que incluso para nosotros es sumamente esencial y que no tiene que ver nada más con poder preservar o cambiar formatos. No, es que los formatos existen, existirán muchos más, pero al mismo tiempo van a requerir de esas lecturas, de una lectura que les sea incluyente, ¿no? Que implica leerlos de manera conjunta, sí con sus particularidades, pero al final también como un todo, que es más que la suma de las partes, que es más que estas versiones o estos formatos o estos archivos o estas materialidades diversas que se tengan, ¿no? Entonces ahí también es como hacer esta suerte de ensamblaje, que quizá nos está costando más a nivel cognitivo, ¿no? A nivel cognitivo es donde a veces hacemos como un salto o nos causa como un pequeño shock o a veces uno muy grande, porque nuestra mente suele pensar como en esta suerte de que el tiempo es progresivo lineal, ¿no? Y no que presenta estos continuums que tienen saltos, que en este caso sería como esta coexistencia y simbiosis de soportes y de formatos, y que es sumamente recurrente. Yo haría un paralelismo diciendo que pensar la información, pensar lo digital, lo impreso, lo analógico, es como cuando piensas una revolución científica, ¿no?
o la existencia de un paradigma, que todo el tiempo pareciera que hay uno reinante, pero hay muchos coexistiendo. Entonces, lo que estamos viendo es solamente como las detonaciones, ¿no? Entonces, nosotros, esto de la digitalización es una detonación, ¿no? También de un proceso de más largo aliento, ¿no? En términos de culturales y también tecnológicos, sociotecnológicos, podríamos decir. Bueno, ya me surgieron otras dos preguntas. Qué bueno. Este, por un lado, es o sea, de pronto quienes hemos estado pensando la tecnología nos puede parecer muy lógico asociarla a lo cultural, ¿no? Pero a mí me gustaría como que tú nos cuentes allí un poquito cómo haces, o sea, cuando hablas de una coexistencia cultural, de pronto es un sinónimo y no metafóricamente, ¿no? Sino es un sinónimo de una coexistencia tecnológica. No sé si quisieras ahondar un poquito al respecto desde la práctica de la bibliotecología y desde la experiencia que has tenido y creo que a partir de ahí, ¿cómo das este salto? Porque bueno, yo he visto que también parte de tu trabajo tiene que ver con lo transdisciplinar. A mí me parece un paso lógico, pero creo que estaría muy padre que tú nos pudieras como contar cómo es que cuando alguien está pensando en archivo, cuando estás pensando en bibliotecología, o sea, hay como ese paso a pensar lo transdisciplinario, pero además no solamente desde la parte archivística, sino desde la práctica, desde la metodología, desde un montón de cosas muchísimo más complejas, ¿no? Ok, bueno, trataré de no divagar mucho. Bueno, primero, yo mi formación en documentación y ahora con un trabajo que imparto clases justamente de esta licenciatura en Archivo y Gestión Documental que tiene, Administración de Archivos y Gestión Documental que tiene la UNAM, es interesante. De hecho, mi formación tiene que ver más con una cuestión de estudios de comunicación, de cultura, etcétera. Y ya esta es mi parte final. Pero en ese rastreo, en esa suerte de trabajo multi e inter, que en realidad es como un retrato de mi formación, lo que sí podemos ver, por ejemplo, para abordar proyectos que tengan que ver, por ejemplo, ahora estoy en un proyecto con otra colega y otros colegas también, tanto del instituto como externos, sobre preservación de twitters sobre COVID-19, ¿no? Entonces, plantear un proyecto de ese tipo, porque además ahí entra justamente la idea de preservación. Preservar, archivar la web, ¿no? Es concretamente esto. Esto de archivar tweets es un pequeño fragmento de lo que se consideraría el archivado de la web. A mí particularmente lo que me interesa dentro de estas dinámicas es archivar el contenido digital, ¿no? El que es más vulnerable, el que está más expuesto. ¿Por qué? Porque nosotros tradicionalmente, y esa es una versión que tenemos también desde la disciplina, solemos considerar patrimonial o solemos considerar como digno de preservación aquello que tiene una materialidad física, ¿sí? Y nos es complicado, o para muchos todavía colegas les es complicado hacer ese cambio de que aquello que está volando o que está circulando por el espacio, por la web, tiene y es digna de ser archivada, ¿no? Y tendría que estarse archivando porque es parte de nuestra historia. Por ejemplo, pensemos, México es de esos países como hay muchísimos, la gran mayoría en América Latina, salvo el caso chileno, que no están archivando su web, ¿no? No están haciendo un archivado de sus sitios que se considerarían de interés nacional o sobre temas de interés nacional. Recientemente, bueno, ya no tan recientemente, pero con la pandemia, el AGN empezó a archivar algunas cuestiones de COVID y a partir de eso es que también nosotros teníamos el interés con estos colegas de llevar a cabo este proceso de archivado de información o de tweets que tengan que ver particularmente con la pandemia en nuestro país. Porque si nosotros hacemos un rastreo,
y sería muy interesante hacerlo a nivel internacional, cómo es que se ha manejado la pandemia, ¿no? Cómo se han generado esos registros, tanto de información gubernamental como de desinformación, como esas cadenas de desinformación que se han ido generando a partir de estos espacios, y cómo es que también se fue construyendo este relato de la pandemia. Entonces nosotros ahí hacemos un cambio, esta noción de si nos interesa que se conserven, si nos interesa que se restauren los documentos, pero también nos interesa sobre todo que esta parte que ha quedado desatendida, que ha quedado olvidada y con la que convivimos cotidianamente, todos los días, se esté archivando. ¿Por qué? Porque así como los historiadores, así como grandes académicos, estudiosos, gente que se está formando, acude hoy a los archivos físicos a consultar cuestiones, al rato tenemos que entrar a consultar los sitios web, ¿no? Porque gran parte de la información pasa por aquí. Entonces, ahí se amplía la narrativa del patrimonio, se amplía la narrativa de lo que tiene, de la información que tiene que conservarse, preservarse, restaurarse. En lugar de ir reduciéndose, se va ampliando. ¿Y eso qué exige? Exige que también nosotros tengamos una visión de conjunto mucho más amplia, no mucho más completa y compleja. Entonces, yo particularmente soy pro, y siempre lo voy a hacer, de ampliar nuestros perfiles, de empezar en la disciplina, pero ir relacionándonos con otras, ¿no? Porque así es un poco como funciona este árbol de conocimiento que se ha aludido bastantes veces. Tú empiezas aquí, pero tus propias indagaciones te llevan hasta lo más alto o hasta copas, ramas más altas de ese mismo árbol y pienso que hay que hacerse de otras herramientas para poder llevar a cabo estos procesos de una manera más compleja. Nosotros, por ejemplo, en este proyecto que les cuento de archivando los tweets sobre COVID-19 en México, es y estamos fuimos construyendo una metodología, porque además no son metodologías que existan, no es como que ya la tomo y la adapto. Existen pautas para archivar, sí, y para hacer archivado web, sí las hay de carácter internacional. Pero tú tienes que hacer tus propias metodologías, tú tienes que ver tus propios alcances, tú tienes que ir limitando tus objetos, ¿no? Y eso curando, seleccionando esa información. Y eso solamente se hace encontrando como todas las aristas de ese problema y dialogando con otras personas para que veas las posibilidades y los alcances de esto. Es inevitable y es súper necesario tener la parte de los ingenieros, es súper necesario tener la parte de los sociólogos, de los antropólogos, es más que nunca para estos proyectos digitales que les llaman de alcance, de archivado digital, cada vez recurrir a mayores, a otros perfiles que complementen y que son necesarios para poder entender esto. Y como les digo, es realmente que se va ampliando esta noción del archivado. O sea, cuando tú dices archivo, pregúntale a cualquier persona y verás cómo tiene constituido un imaginario, cómo hay un imaginario social. Le dices a cualquier persona que te encuentres en la calle archivo y seguro te dice, el archivo muerto, el de las cajas, ¿no? Ese que tienen luego en las oficinas de gobierno o en las empresas y que van descartando. Pero te apuesto que la gran mayoría no relaciona archivo con, o si acaso archivo por el archivo que tienes ahí, ¿no? De tu PDF guardado, de tu tarea o los PDFs que descargas o las JPGs, pero lo asocian a eso, pero no a una noción de archivar, de un archivado, de una serie de documentos, de registros que contienen cierta información. Entonces ahí también vemos, sí, una coexistencia, pero una coexistencia que es negada, ¿no? O sea, que pareciera que reconocerla implica reconocer que o estamos atrasados o que no somos innovadores o que no hemos dado el salto, cuando no es así, cuando el verlo en esta amplitud, en esta manera mucho más compleja, así pienso en estas nociones que utiliza Timothy Morton, que es este filósofo de la ciencia y tecnólogo, que utiliza una noción que me gusta mucho, que es la del hiperobjeto, ¿no?
objetos tan grandes de conocimiento o de estudio que no pueden abordarse ni desde una sola mirada disciplinar, ni desde un enfoque metodológico único, es decir, que requieren por su complejidad verse desde diferentes maneras y crearse herramientas e instrumentos para mirarlos pues de una manera que pueda resultar pues realmente útil y realmente que aporte, ¿no? Entonces, por ejemplo, fenómenos tan grandes como la educación, el cambio climático, etcétera, pues estaría, es inevitable verlo solamente desde una óptica y de hecho no es útil, ¿no? Y así pensaría que este trabajo que ustedes están haciendo, pensando el archivo, haciendo un laboratorio abierto sobre archivo, es pensarlo, o a mí me da esa impresión, como si lo estuviéramos analizando, y ustedes también desde esta lógica de un hiperobjeto, ¿no? De algo complejo, de algo que tiene como muchas caras que pueden verse, ¿no? Y que pueden describirse y analizarse. Pues creo que tendríamos que echarle un vistazo a Timothy Morton, porque de pronto Ajá. nos ayudaría justo como a, digo, ya llevamos más de un año, ya casi vamos a cumplir en algún momento 2 años de laboratorio abierto, y creo que sí nos está haciendo falta como recuperar con los invitados e invitar a como hacer otras prácticas, eh, pero en este, cuando tú hablas de inter, multi y transdisciplina, eh, es que pienso dos cosas, ¿no? Cuando hablas de este árbol y de cómo de pronto, es que, a ver si puedo plantear bien lo que estoy pensando. Eh, Como que de pronto se piensa que justo como la práctica de la preservación, como que ahí ves al historiador del arte, al historiador, ¿no? O sea, es decir, como las propias prácticas de la relación que tenemos con estos objetos se van dividiendo de manera disciplinar, ¿no? Y luego viene el que los va a taxonomizar y los va a ordenar. Y una de las cosas que hemos estado discutiendo es, por ejemplo, ¿no? Como en la UNAM hay una ley general de archivo y ya hay una a nivel nacional, ¿no? Pero de pronto yo estoy de acuerdo contigo que cada archivo es una singularidad, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a estas leyes nacionales o institucionales cuando a lo mejor la intencionalidad misma del archivo va hacia otro lado o como tú misma estás como diciendo, ¿no? Como el archivo está vivo, porque no solamente se trata de estar pensando en la preservación o en la conservación, sino en el archivado en tiempo casi que real, ¿no? ¿Qué vamos, qué prácticas son dignas de hacer archivadas, ¿no? Eh, no sé si decir, es que a lo mejor vestigio no es la palabra correcta, pero qué documentos, qué prácticas, en este caso tú estás hablando, por ejemplo, de tweets, ¿no? Cómo hacer una curaduría de cuáles guardamos, cuáles no. Además, todo esto, todo el espacio en un disco duro o en una nube o en un servidor que implica tal cosa, ¿no? Entonces, como un poco la pregunta que yo quería pensar es, uno, por un lado, en tu práctica, ¿cómo definirías lo inter, lo multi, lo transdisciplinar? Como desde experiencias o desde prácticas, o a lo mejor desde ejemplos. Y por otro lado, justo cómo es que esa misma relación de la práctica del archivo tiene efectos en este cambio de paradigma. En este caso, podríamos pensar de la práctica de investigación misma, ¿no? O sea, creo que ahí hay, o sea, siento que son dos preguntas que pueden estar muy lejanas, pero creo que se originan de pronto como en el mismo lugar. Bueno, espero que no se me pase alguna parte, si no ya me recuerdas. Pero bueno, mira, desde mi experiencia, la parte de trabajo inter, multi, transdisciplinar, sobre todo multi, pues es como más factible o más sencillo porque es aproximarse a un objeto con distintas miradas, ¿no? Lo inter ya puede ser más complicado porque es aportar, reflexionar y construir de manera conjunta. Entonces, acá
lo que tenemos que hacer para una suerte de estos proyectos de alcance que tengan que ver con los archivos es buscar, reunir a los especialistas, reunir a otra serie de perfiles que se consideran importantes, es decir, reconocer que hay saberes, prácticas que no, que, con las cuales no estamos familiarizados porque pues trabajamos, quieras o no, desde una trinchera en particular. Y entonces es una, reconocer que no tenemos ahora sí que todas las habilidades y capacidades y que por ende necesitamos sumar, ¿no? Sumar, convocar a personas con esos perfiles y posteriormente llevar a cabo estas mesas de diálogo. No es solamente como una suerte de receta de, pues, a ver, échele cada quien a ver qué quiere ponerle, como cuando tienes un documento en Drive y lo vas trabajando. No, es que si no hay esa suerte de diálogo, si no hay esto, por ejemplo, a mí las palabras me refieren, para mí es muy importante el significado de las palabras y el momento y el contexto en el que se utilizan. Cuando alguien dice, yo tengo un seminario o yo hago un trabajo de seminario, el seminario es para dialogar y el seminario requiere un trabajo constante. Si tú tienes un seminario que sesiona una vez al año o dos veces al año, eso no es un seminario, ¿no? ¿Por qué? Porque estos seminarios o estas prácticas de seminario es para construir conocimiento, para construir enfoques, para hacer abordajes y requieren un diálogo constante. A partir de ese diálogo es que tú construyes conocimiento, tú construyes nuevas metodologías, nuevas formas de acercarte, nuevas herramientas, eliges pruebas. Porque además, como todos tenemos visiones distintas, es escuchar y decir, ok, yo coincido o yo discrepo, pero yo considero que se puede sumar esto otro, ¿no? Cuando hicimos o hemos estado diseñando la metodología para esto de Twitter, de archivar lo del COVID, es eso, es escuchar también a los ingenieros, es escuchar también a los sociólogos, es escuchar otras vertientes, es escuchar a los historiadores para construir, porque al final esas herramientas no es que solamente, o sea, una cosa es que las organicen y las interfaces o las plataformas las diseñen entre bibliotecólogos ingenieros, que es una sinergia muy común, pero no es eso, es que ellos no las van a usar. Sí, es que las va a usar un montón de gente que tiene diferentes necesidades de información, que tienen diferentes requerimientos y todo eso hay que tenerlo también en consideración. O sea, realmente es un esfuerzo y es un trabajo muy amplio y no solamente para sino para los proyectos digitales, aunque pareciera que son muy fáciles y muy simples, porque de repente tú abres, por ejemplo, la British Library, el perfil de British Library, y oh, sorpresa, ahí están las cosas digitalizadas, ¿no? Un montón de cosas ahí, un mundo de información, de datos, de archivos, pero no es eso, o sea, el trabajo de llegar a ese punto para que a ti, persona, usuario X, te sea una cosa de unos clics, es un trabajo de planificación, de diseño, de diálogo, de ensayo y error, mucho, muy complejo, ¿sí? Mucho, muy complejo y que no se limita y que solamente estamos viendo ahí la manifestación de esa serie de prácticas, de serie de diálogos, de eso de probar y de repente decir, ¿sabes qué? Es que eso no sirve, dar un paso adelante y cuatro para atrás. Entonces, realmente, sobre todo en esta clase de proyectos digitales, hay algo esencial. Y es esencial para el trabajo inter y transdisciplinar. Ser muy tolerante con la frustración. Porque además te frustras constantemente porque a veces tienes una idea. Nosotros, los seres humanos, somos muy casados con nuestras ideas. Tenemos una idea muy fija o muy firme de cómo son las cosas y viene alguien de fuera, alguien a quien tú le abriste la puerta porque sabes que tus apreciaciones estaban mochas, etcétera. Y viene y te dice, ¿sabes qué? Sí, pero esto, y no has considerado esto y esto. Y entonces, claro, tú de repente dices, ¡ah! ¿No? Entonces, cuando ves, si uno rastrea grandes proyectos, por ejemplo, en materia de archivos y de digitalización, por decir algo, como Europeana, como esta gran biblioteca o este gran portal de la cultura europea, vas a ver que hubo un montón de gente involucrada por países,
haciendo trabajos, haciendo una suerte de ensayo y error. Y ahí, por ejemplo, la formación de grupos de trabajo para objetivos o para alcanzar metas es indispensable. Una, tienes que trabajar como red a ese nivel. Y esa red debe de tener nodos, que serían estos grupos o estas force tags, que les llaman en task force, perdón, fuerzas de tareas en proyectos de gran calado, ¿no? Que sí requieren que haya una serie de grupos especializados en alguna parte del proyecto. O sea, es trabajar más de, la manera de trabajo no es colaborativa, no es esto de, ay, la colaboración, no, es de manera conjunta y eso implica otra suerte de ejercicio y de prácticas, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra, esta cuestión de la organización, eso es algo que, por ejemplo, yo el año pasado revisé un documento justamente que hacía un cuestionamiento bien interesante sobre qué esto de la catalogación de la organización. Espero que mis colegas que se dedican a esta área no me quieran quemar viva, pero que en realidad el decir esto se clasifica como tal cosa, esto no se clasifica como tal cosa y esto es tal cosa, es una forma de pensamiento hegemónico y que además descalifica muchos saberes o muchos procedimientos o registros. Ejemplos. Aquellos volantes, aquellas hojas que se imprimieron durante mucho tiempo en periodos previos como la colonia, las hojas volantes, los panfletos, todos aquellos documentos que reciben el nombre generalista de efímeros, fueron muy difíciles para considerarse dentro de las bibliotecas. ¿Por qué? Porque no entraban en esas categorías que estaban definidas. Hoy mismo, te pongo un ejemplo, el libro. Para una biblioteca, para un centro de documentación, el libro, si no tiene un registro ISBN, no es libro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el ser libro no tiene que ver con esto. Esto es una normativa, que es un estándar, ¿no? Que hizo que se normalizara todo esto. Pero un libro pueden ser, por definición, un conjunto de páginas. O sea, tal cual. No requieren registro ISBN y salvo de los años 70 para acá que se empezó a regularizar el registro ISBN a nivel internacional, hay muchas publicaciones y había países que publicaban sin eso y no quiere decir que no tenían publicación de libros. Lo que pasa es que se ha establecido eso como un estándar que deja por fuera un montón de publicaciones que podrían ser libros, pero que como no cumplen con ese requisito, entonces ya son publicaciones independientes, ¿no? O efímeros, o alternativos, o cualquier cosa que haga que se clasifiquen como otros. Entonces, ahí ya también tenemos un problema. No puedes organizar, no puedes describir sin excluir, ¿sí? Entonces, ¿qué se incluye y qué se excluye? Siempre hay criterios, ¿no? Y a veces el criterio no es necesariamente el mejor, pero para organización de documentos, por ejemplo, están las normas archivísticas. Efectivamente, tenemos una regulación de la Ley General de Archivos que está mandando a los sujetos obligados o aquellos que reciben fondos públicos a que cumplan con una serie de normativas. Pero claro, que ahora lo vemos y, por ejemplo, desarrollar plataformas para todos esos archivos, cuando son los archivos que tienen un presupuesto mínimo o que por las características del material que alojan no pueden publicarlo, no valdría la pena que desarrollaran una plataforma porque no lo van a disponer, pues tú hay notas, ¿no? Ahí tienes que hacer como una ley que incluya una serie de excepciones o que sea muy particular y que manifieste que sí tienen que ser ciertos archivos y que no. Y entonces al final del día no es algo que homologue, sino es algo que más bien está constituido por una serie de cuestiones que van quedándose fuera, ¿sí? Que van siendo periféricas, ¿no? Entonces ahí ya, por ejemplo, toda esta noción de los archivos en cajas, los archivos, lo que ya estaba pues caducado, etcétera, que permeó durante mucho tiempo y que hizo que perdiéramos documentos de un valor inmenso, pues ahora esa visión ha quedado desfasada
y se ha incluido esta otra visión que es ahora, preservemos, ¿no? Pero no es preservar, es que por eso es que tiene que haber pautas de curaduría y otra suerte de prácticas, porque ni tienes todo el dinero para preservar todo, ni todo es útil, ¿no? Pero eso que implica otra vez, implica hacer criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Siempre va a haber algo que quede dentro y algo que quede fuera de eso. Y entonces, a partir de lo que queda fuera, nosotros también podemos crear colecciones, podemos crear otra serie de organizaciones o clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, pongo el caso de esta biblioteca, fanzinoteca, que hay tanto en el Chopo como hay una en Valencia, que es muy, muy grande, en donde estos espacios que se crearon y están ligadas a instituciones del arte, porque si bien alojan materiales pues impresos o incluso, bueno, ya varios de ellos digitales, que tienen que ver con prácticas de escritura y demás, pues no encuentran lugar dentro de las bibliotecas o dentro de las instituciones tradicionales, ¿no? Entonces ahí es como crear otra vez prácticas e instituciones o espacios que alojen lo periférico o lo excluido, ¿no? Al final alguien termina archivando eso, ¿sí? Con sus propios modos, con sus propias formas de hacer, pero se sigue haciendo. Uh-huh. Cuando tú vas a un bazar de antigüedades y compras un jarrito, algo de antaño, ¿qué pasa? Que recuperas algo que fue excluido, ¿no? Que fue sacado de un punto, pero se incorporó a otro. Y eso mismo está pasando y sigue pasando y se sigue recreando esta suerte de la preservación y de la conservación aún de aquello que está por fuera de, ¿no? Entonces, ahí vemos también esta necesaria forma, sobre todo actualmente, de desentender esos criterios establecidos y esas definiciones con las que también hemos crecido. Y en términos de información, de documentos, de archivos, hay que desmitificar, ¿no? Pero al mismo tiempo es desmitificar, es descolonizar, ¿sí? Es pensar que esto es una suerte de, como le decimos, ¿no? De coexistencias. El archivo siempre se había asociado con, o cuando decías archivar, era archivar el pasado, ¿no? Y cuando lo ves en términos de web, de lo digital, que se archiva en tiempo real, como bien dijiste, es archivar el presente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es que sean distintas formas, bueno, sí lo son, pero son complementarias, ¿sí? Seguimos buscando, seguimos haciendo arqueologías para buscar, para encontrar documentos, ¿sí? Físicos, impresos, escritos, y tenemos que hacer arqueología digital ahora para recuperar materiales que se han perdido en la inmensidad de los servidores de la web, de direcciones, de ligas rotas y demás, ¿no? Entonces, son prácticas que se requieren y que constantemente se están manifestando. Yo actualmente estoy leyendo este libro, por acá lo tengo, bueno, soy una adicta a los libros, obvio, que les recomiendo, que es Una geología de los medios de Yossi Paraka, es este libro de aquí. Si quieren echarle un vistazo, muy bueno, justamente sobre esto de las materialidades de los libros, de los medios, de cómo están ligados con la territorialidad, con la tierra en general. Y además me gusta que recupera una noción que ahora me parece que es muy, muy útil, también de un filósofo de la tecnología alemán, que ahora no me acuerdo el apellido, de el tiempo profundo, ¿no? Y esta noción de tiempo profundo, que es como una noción ampliada del tiempo, nos dice, bueno, es que, y de ahí también me surge esta reflexión de decir, es que no es una serie de superaciones. Ah, ya, bueno, como esto de la obsolescencia tecnológica. Ah, no, bueno, pues es que ya salió el iPhone que cuesta 40,000 pesos, ¿no? Entonces el iPhone que te costaba 6,000 pesos, pues ya, chao, ¿no? Que siempre pareciera que es innovar, innovando, sustituyendo o dejando de lado. Cuando hay muchas de esas cuestiones que son útiles, que son valiosas y que son necesarias, ¿no?
Entonces ahí también esto se amplía y el tiempo profundo lo que nos hace pensar es en estas coexistencias, en estos vaivenes, en esta simultaneidad de prácticas, de haceres, quehaceres, de instituciones, de otra serie de necesidades que pareciera que están quedándose de lado, pero que hoy más que nunca están coexistiendo y que se requieren unas a otras. Entonces, no pensemos en que es solamente una suerte de evolución en línea directa, ¿no? Ahí recta, como por estación de metro, pasas una, otra y otra. No. Esto es algo mucho más profundo y que tiene que rastrearse en un tiempo largo, ¿no? Y en esas vaivenes y en esos haceres, reconstruir y pensar, ¿no? Entonces es una forma como más compleja de ver estos fenómenos y de, por ejemplo, poder ver al archivo, ¿no? Ahora sí, en toda su complejidad, valga la redundancia. Bueno, van dos preguntas. Uno es si quisieras como profundizar en esta propuesta que haces de pensar en simbiosis digital, porque creo que otro problema es que a veces pensamos en Internet como si Internet fuera una sola cosa, ¿no? O sea, para empezar, hay como bien decías hace rato, la palabra hegemonía, o sea, hay varias hegemonías en Internet, ¿no? Está la hegemonía de los protocolos, está la hegemonía de los repositorios, la hegemonía de quienes están intentando capitalizar todo el conocimiento a nivel mundial, ¿no? Es decir, hay una serie de hegemonías en Internet, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría pensar esta simbiosis que tú propones? Y por otro lado, justamente estaba yo pensando cuando decías esto de descolonizar, ¿no? Y decía, ¿cómo, cómo afrontamos? eh, es que justo como que hay una fantasmagoría de pensar que si tu institución le dan un presupuesto así de millones de pesos para el archivo, entonces te vas a comprar el servidor más sofisticado y vas a migrar a lo más sofisticado de lo sofisticado de lo sofisticado, ¿no? Pero, ¿qué implicaría que la propia institución tenga estas prácticas, sobre todo pensando desde México? A veces el centro multimedia tiene público de Centroamérica o de Sudamérica, ¿no? O sea, ¿qué implicaría, digamos, en un archivo, llamaré situado, ¿no? O sea, situado con condiciones específicas, con discusiones específicas además, ¿no? ¿Qué implicaría pensar en un archivo descolonizado? Y me hace como pensar en estas dos cosas, ¿no? O sea, por una parte que tú estés hablando de una coexistencia, y esta coexistencia sería tecnológica, sería una coexistencia cultural y que implicaría justamente dejar de pensar en este pensamiento lineal donde tienes un atraso, un adelanto, ¿no? Pero de pronto, si yo estoy dirigiendo una institución, o sea que no es mi caso, pero si yo estuviera dirigiendo una institución y me asignan un presupuesto y tengo que lidiar con esta situación del archivo, y estoy en un lugar como México, Centroamérica o Sudamérica, en alguno de estos países, ¿cómo lidio con todas estas prácticas? Eh, o sea, no estoy diciendo que tú lo vas a resolver porque es un problema muy complicado, pero sí que tú lo has estado pensando y, y cómo sería como lidiar con esto, porque también creo que ya estamos en un momento de romper este enamoramiento tan profundo que teníamos con lo digital y de pensar que lo digital es para siempre. Creo que ya estamos entendiendo que lo digital no es para siempre y que conlleva un montón de otros problemas, ¿no? Entonces, creo que ahora estamos retomando esta palabra que tú decías, ¿no? A lo mejor podríamos pensar que estamos en un momento de rompimiento del paradigma digital para comenzar a pensar en otras formas eh, de conservar y que además, bueno, ahí digamos que en las laterales estamos incluso teniendo otras discusiones como son la oralidad, ¿no? Otro tipo de soportes que no necesariamente son materiales en el sentido tangible, ¿no? Ok, bueno, igual espero acordarme de todo.
Primero, sobre esto de la simbiosis digital y de estos vínculos o estas colaboraciones, pienso en esta simbiosis, o sea, y de hecho el término me viene un poco tras haber leído este hermoso libro que también les recomiendo de seguir con el problema de Donna Haraway, que me parece que tiene un montón de posibilidades de aplicación y que tendríamos que poder reflexionar a partir de una herramienta que ella maneja, que es la science fiction o la ciencia ficción, y también de esta dinámica de la teoría de cuerdas, ¿no? De poder hacer amarres entre diferentes prácticas. ¿Esto qué me hace? Esto me hace pensar, o esta noción de simbiosis, me hace pensar en la que ella manifiesta de la simpoiesis, que es esto que va más allá de la autopoiesis y tiene que ver con todos estos vínculos, ¿no? Donde se relaciona lo humano con lo no viviente, con otras, con las especies de compañía, etcétera, que no es solamente el utilitarismo de a ver cómo puedo explotar este bosque a esta fauna, etcétera. Es una visión mucho más amplia, ¿no? Y entonces, por ejemplo, acá esto que lo podemos bajar a la cuestión de lo digital implica qué finalmente o qué hay en esos escenarios digitales. Cuando tú abres tu teléfono, tienes texto, es cultura escrita, ¿no? O sea, tienes un WhatsApp, tienes un mensaje, etcétera. Seguimos poniendo papelitos, seguimos sacando fotos de los papeles, ¿no? Qué interesante, seguimos recreando, digitalizando todo el tiempo, pero además, curiosamente, yo que estudio particularmente el libro, todos estos libros que a veces son digitales, la gente quiere tener el impreso, ¿no? O sea, queremos afincarnos en una materialidad por todo lo que ha tendido a ser intangible, ¿no? Desde un servicio, desde una presencia. Entonces es una necesidad de materializar otra serie de prácticas, tanto lo que se puede poseer como lo que se puede registrar. Entonces, ahí es esa simbiosis, o sea, nos requerimos, así como la rémora va atrás del tiburón comiéndole las bacterias, el tiburón requiere de ella, ¿no? Para poder, pues, estar sano y la rémora para alimentarse. Igual pasa con la cultura digital. La cultura digital requiere de esas escrituras, requiere del impreso, requiere de nutrirse. La cultura digital nace, por ejemplo, pensemos en el gran proyecto de digitalización de libros de Google. ¿Cómo nace? Nace de ahí, nace del impreso, ¿no? Nace de una serie de cosas. Es el germen, el simiente para esta clase de proyectos. Los grandes proyectos digitales, las bibliotecas digitales, nacen a partir de esto y requieren esa clase de materiales, o al menos son los más valiosos. Es ineludible, no podemos pensar que sin que vamos a poder dejarlos de lado. Y a mí, por ejemplo, ya me parecen estériles estas discusiones de el libro digital sustituirá al impreso, ahora el audiolibro, que ha crecido tanto durante la pandemia, sustituirá al libro impreso y al libro, no, o sea, eso ya me parece que es estéril, ¿no? Más bien tienes que ver mecanismos de cómo se están complementando, cómo se están dialogando entre sí y ya, eso es como lo más interesante, ¿no? Ahora, yo pienso que la pandemia hizo que cayéramos todavía más en esta falsa promesa del solucionismo tecnológico, ¿no? Porque entonces tú escuchas a N cantidad de expertos, a las instituciones mismas de este país, y todo tiene que ver con acceso, con conexión, y demás, ¿no? Con tener acceso a las plataformas. Y resulta que no es así. Eso jamás va a solucionar el problema de la educación y jamás ha podido hacer que las clases, que estas dinámicas o estas prácticas que se tenían en el aula sean las mismas. Entonces, ahí, si bien estamos, como tú dices, yo diría que más que dejando de lado lo digital, el paradigma digital, estamos cuestionando críticamente el paradigma de la digitalidad y de la digitalización, que son cosas distintas, ¿no? Lo estamos cuestionando en este momento, le estamos viendo todas las cosas buenas, malas y demás, pero al mismo tiempo es la misma pandemia, este hecho global tan
importante que nos marcó como sociedades, como comunidades contemporáneas, ha hecho que volvamos, sobre todo aquellas autoridades, aquellos grupos que detentan poder, a esos discursos solucionistas tecnológicos, ¿no? A cómo cómo la tecnología nos puede ayudar. Bueno, pues no necesariamente necesitamos de la tecnología y eso, o de la tecnología digital, y eso también hay que ver, ¿no? Eh, ¿Cómo lidiar cuando se tienen estas cuestiones particulares de un archivo, de una ley? Eh, Híjole, bueno, pues quizás sea la parte más complicada del asunto. Curiosamente, si ustedes revisan la Ley General de Archivos, que es la que tienen que tomar como, pues como ahora sí que bastión y que rige el actuar de los archivos de sujetos obligados o de aquellos que reciben financiamiento, van a ver que hay, al momento de integrar estos nuevos procesos en los archivos, hay un comité y se requiere de un comité interdisciplinar, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento de la necesidad de contar con expertos que vengan de otras áreas para poder generar prácticas y generar metodologías particulares. Eso está consignado en la ley. Que pueda llegar a ser viable o no, hay muchas cosas en la ley que suenan maravillosas, ¿no? Pero ahí lo que tendremos que ir rastreando conforme pase el tiempo es su viabilidad y el que puedan realmente aterrizarse en estas cosas. A mí me parece que la institucionalidad propia de cada uno de estos espacios y que muchos están supeditados a otras instituciones o a una institución más grande, va a ser una limitante importante. Sí, o sea, a veces pensar el archivo también tiene que verse, o las posibilidades de archivo, de qué archivo estamos hablando particularmente y de quién dependa, ¿sí? Para que existan realmente posibilidades de presentar otra clase de proyectos o que sea muy difícil, así se cuenten con recursos para poder encaminarlos a un final feliz, pensemos. Y cuestionar el archivo, cuestionar las prácticas tradicionales es muy complicado, ¿no? Yo lo veo todo el tiempo con mis alumnos que me platican, con colegas, etcétera. Es difícil salir de estos escenarios para pensar en una manera ampliada, porque, bueno, mi visión es sí ver el archivo, pero verlo como otra posibilidad de información más, ¿sí? Entonces ahí también sabes que es muy importante, pero que sabes que también se lee en clave y de manera conjunta con otras instituciones, con otros dispositivos, con otros formatos, etcétera. Entonces ahí hay que tener cuidado de no privilegiar excluyendo, ¿no? Como casi que es inevitable. Entonces, bueno, pues por ahí mis respuestas. Em, digo, o sea, acá como muchísimo como que Uy. podríamos profundizar, eh, pero, por ejemplo, tú hablas de este predominio de la digitalización y de la digitalidad en las sociedades contemporáneas y cómo esto nos impide concebir los procesos sociales como simbiosis entre la cultura escrita, la impresa y la digital. Bueno, o sea, parece que ya hemos hablado mucho de esto, pero creo que una de las cosas que salen una y otra vez es que, eh, digo, de maneras distintas, que de pronto el archivo se toma como un proceso institucional, y lo es, ¿no? Pero no en el sentido, ¿cómo decirlo? O sea, como creo que hay dos formas de pensar esta institucionalidad del archivo. O sea, por un lado parece que es la institución la encargada de elaborar, de gestionar y de mantener estos archivos, ¿no? Entonces parece que es una práctica que le incumbe a tres personas, ¿no? Que se hagan pelotas con el archivo y que decidan que quieren guardar, ¿no? Pero por otro lado está cómo un archivo institucionaliza, ¿no? Es decir, porque como tú bien dices, todo lo que queda fuera del archivo no es que no haya existido, no es que no haya sido importante, no es que no haya tenido efectos, sino que alguien decidió dejar fuera del archivo o incluso que pueda estar dentro de este archivo
pero hay una institucionalización de la narrativa del archivo, ¿no? Es decir, cómo se confecciona, cómo se arma y cómo se está pensando que va a ser consultado, por quiénes va a ser consultado. Y esa es otra parte de la institucionalización, pero más en un sentido de cómo institucionalizar una narrativa de algo, ¿no? Lo cual me parece que es muy tremendo, ¿no? Eh, entonces, como por un lado, están estas dos cosas que a mí me parece que son muy poderosas, porque políticamente y socialmente son muy poderosas en el sentido de cómo vamos configurando culturalmente a partir de estas nociones de archivo, que si bien no todos vamos y los consultamos, esa organización archivística tiene efectos afuera, ¿no? Y ahora, como creo que eso es como que un poco lo que yo intento como preguntarte, bueno, ahí hay dos preguntas que seguramente tendrás como mucho que contestar acerca de esta parte de la institucionalización y el archivo, pero por otro lado de esta configuración social a partir del archivo, ¿no? Porque aunque no seamos nosotros quienes vamos y nos metemos en el archivo o lo armamos, socialmente hay efectos de esta construcción del archivo, ¿no? Entonces, y eso, no sé si le quieres sumar ahorita o lo vemos más tarde, como justamente qué ocurre si es así de importante y lo digitalizamos o lo pensamos estrictamente digital, ¿no? Sí, bueno, mira, ahí hay una serie de pautas que efectivamente que son las pautas de organización-exclusión, que definen qué está dentro y qué está fuera, como los cuadros de clasificación o estas prácticas de descarte documental, ¿no? Sin embargo, para llegar a esas conclusiones, bueno, se va como generando esta serie de prácticas a lo largo del tiempo que dicen que sí y que no entra y que además también tienen que pasar por un proceso de pues constante modificación, ¿no? Anteriormente, por ejemplo, el archivado web, y para muchos sigue siendo una cuestión marginal, una cuestión que no es tan importante. Y como siempre, aquí pasa lo que ocurre en muchos otros espacios, que al final es un grupo de expertos que decide qué sí y qué no, ¿no? ¿Qué es digno de preservarse o de conservarse o de archivarse y qué tiene que salir? Y a partir de eso, efectivamente, eh, llámese por estas herramientas, por estos instrumentos, por estas prácticas, por esta serie de decisiones, se va creando o se va construyendo estas ideas o estas nociones que tenemos del archivo. La noción, la institución que tenemos de archivo de hoy es muy distinta a la del siglo XIX, a la del siglo XX, etcétera. O sea, el relato va cambiando, ¿no? Pero es cierto que toda esta serie de elementos lo van conformando y que al final, si lo vemos o lo pensamos de manera individual, cada archivo es una pueden formar parte de un relato más grande sobre el archivo, pero son relatos o historias particulares, ¿no? Y todo esto también va creando una serie de cuestiones de validación de conocimiento, de información. Al final, esta institucionalidad repercute o se manifiesta en validar, es decir, esto está preservado o esto se va a archivar porque es lo válido, porque es lo importante. Y efectivamente eso tiene una repercusión social. La Ley General de Archivos, por ejemplo, plantea un vínculo directo, o sea, o se crea o se le da importancia a los archivos, se reconoce su valor social como instituciones que resguardan el patrimonio, porque ellos garantizan a las y los ciudadanos el acceso a la información. ¿Ok? Y entonces ahí también venimos con otro relato hegemónico, con otra cuestión que pareciera que no tiene que cuestionarse, que es acceso, ¿no? Acceso a la información. Sí, está bien, es acceso a la información, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué información que se preservó, que se conservó, que al final va a conformar o no un know-how, una manera de ser, una manera de actuar en la sociedad, ¿no? Porque ahí también hay prácticas pues que se manifiestan, es como en la lógica de los planes de estudio. ¿Qué materias están y cuáles no? Pues van a definir un perfil. Igual pasa acá, ¿no? También construyen perfiles y ahí tendríamos que cuestionarnos eh,
esta parte del acceso a la información, ¿no? Que siempre se ve como algo benéfico, pero si no volvemos a cuestionarnos las prácticas a los tomadores de decisiones, por así decirlo, a los mecanismos e instrumentos, pues entonces hay también, puede que no sea tan buena idea esto del acceso a la información per se, ¿no? Sino que habría que estar desmontando en qué consiste ese acceso, cómo se lleva a cabo y si realmente es algo útil, porque muchas cosas se hacen en beneficio de los usuarios, en beneficio de la ciudadanía, en pro, por ejemplo, toda esta parte de los archivos actualmente pasa por esta cuestión de la construcción de ciudadanía, del gobierno abierto, de transparentar, de rendir cuentas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, que una serie de prácticas pueden o no considerar de una manera proactiva, de una manera de verdad de beneficio social, esto que se está incluyendo y que se está dejando de lado. Entonces ahí habría que cuestionar también esos accesos, esas prácticas, esas maneras de construir los diferentes archivos, ¿no? Porque además nosotros pensamos siempre en institucionalidad en petit comité y chiquito, que sería en nuestro caso, pues el AGN, que es la entidad rectora a nivel nacional de los archivos, pero si lo pensamos en términos más amplios, también habría que ver las grandes instituciones archivísticas a nivel internacional como ICA, etcétera, que tienen un peso decisivo y que entonces hacen una suerte de verticalización y como de flujo de disposiciones que están acá arriba y entonces permean a todos, ¿no? Y buscan lo mismo, homologar, homogeneizar, eh, con este discurso también de homogeneidad en la diversidad, ¿no? Que eso suele ser bastante complicado, pero que viene desde ahí, ¿no? O sea, no solamente lo podemos ya leer en términos pues de nacionalismo o de ámbito o de influencia nacional, sino que tenemos que verlo siempre de acuerdo a estas otras instituciones rectoras externas que están definiendo una serie de pautas y que también influyen, ingieren y determinan cómo es esto. Asimismo pasa con la organización y los cuadros de clasificación y las normas archivísticas, que hay una serie de entidades externas que proponen, que deciden que esto tiene que ser así y entonces si uno quiere ser parte del grupo, pues acepta las reglas y si no, pues estás fuera y estás en incumplimiento, etc., ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, esa serie de prácticas son las que podríamos cuestionar y que podríamos estar ahí como más debatiendo para ver quiénes son realmente los que están decidiendo esas cosas y si eso es realmente bueno, ¿no? Porque siempre pensamos, bueno, es que lo dijo un organismo internacional. Bueno, sí, pero ¿quiénes están ahí en el organismo internacional? ¿Cuáles son los intereses subyacentes, etcétera? Y nosotros a veces nos concentramos o nos enfocamos en aplicar la disposición internacional que dice que esto va así, ¿no? Pero no en ver o en cuestionar qué no dice la disposición tal o por qué no lo dice, ¿no? Eso es verdaderamente lo que puede llamarnos más la atención porque igual decide muchas cuestiones en términos de esta información, ¿no? Que al final es el archivo, es un registro informativo o una serie de registros informativos que pueden privilegiar o no ciertos aspectos de la vida, incluso los formatos eh, se preservan archivos digitales, siempre se decide por un tipo de archivo en particular. ¿Por qué? Porque puede ser modificable, porque tiene mayor calidad, etcétera, y no sobre otros, ¿no? Entonces, ahí siempre hay criterios, pero siempre también hay que ver quiénes están definiendo estos criterios y con base en qué intereses, ¿no? No solamente en esta suerte de adaptabilidad y de práctica en la que se suele caer mucho en estas áreas disciplinarias que se rigen con estos patrones, ¿no? Que los asumen de manera muy directa y pareciera que ahí está todo,
todo el saber, todo el conocimiento, pero no el cuestionamiento hacia ellos, ¿no? Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. No, es que me haces pensar por ejemplo, no se trata de echar culpas, ¿verdad? Pero, pero justo esta relación entre experto, descarte, marginalidad, ¿no? O sea, creo que hay una relación muy clara. Eh, que claro que habría que profundizar y que hay casos específicos, ¿no? Pero justamente creo que ahí hay una noción de responsabilidad que valdría la pena tener como muy, o sea, es que justo como de pronto creo que cuando nos formamos en alguna disciplina, más bien que nos deformamos profesionalmente, porque nos sentimos tan expertos y creemos que la manera en la que nos aproximamos a resolver un problema es tan correcta que dejamos fuera un montón de cosas. Y estas deformaciones profesionales, pues nos impiden, como justo esta conversación de la que hemos estado platicando, que además es una conversación de largo plazo. O sea, no hay manera de hacer transdisciplina en una semana ni en un año, ¿no? O sea, la transdisciplina es una conversación de muy largo plazo. Y entonces justo pienso como qué nivel de responsabilidad, eh, cómo vamos tejiendo no solamente otras disciplinas, sino otras aproximaciones, otras herramientas teóricas, ¿no? Como en este caso eh, puede ser la teoría crítica, puede ser la teoría de colonial, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque a veces parece que solamente tenemos que hablar de ciertos temas para hablar de teoría crítica o teoría de género, y no más bien como pensar cómo la misma práctica está atravesada por o sea, cómo la misma técnica tiene esos procesos que están atravesados por todos estos supuestos que de pronto vienen además justo desde el experto, ¿no? Que es el experto el que decanta y cómo esas decantaciones a lo largo de la historia han terminado en la marginación, ¿no? En vulnerar, o sea, es decir, que cuando hablamos de archivos estamos hablando de cosas muy complejas, ¿no? O sea, es decir, estamos tomando decisiones trascendentes, ¿no? Y que esas narrativas, como bien decías tú, tienen efectos posteriores, ¿no? Entonces, con base en esto pensaba en un segundo problema, o sea, es decir, si dejamos, o sea, uno, ¿cómo manejaríamos la práctica archivística si ponemos como en punto en amarillo, en ámbar, esta noción de experto, ¿no? Eh, y por otro lado, por ejemplo, pienso en Internet, pienso en la computación, pienso en la inteligencia artificial, pienso en la ciencia de datos, que podemos entrecomillar ciencia de datos y podemos entrecomillar inteligencia, ¿no? Pero uno de los grandes problemas es que justo creemos que las cosas solamente se pueden llevar a cabo homogéneamente, ¿no? O sea, tenemos una necesidad de estandarizar, de crear protocolos, ¿no? De creer, estoy pensando en este autor que es Gilbert Simondon, ¿no? Creer que lo análogo, o sea, lo análogo en el sentido de tener en esta mano exactamente lo mismo que tenemos en esta otra. O sea, creemos que se trata de eso, ¿no? Creemos que eso es una condición necesaria para la comunicación. Eh, y entonces, con todo lo que estamos discutiendo, y justamente creo que sería muy valioso tener como tu opinión, o sea, podemos pensar en una alteridad archivística, pero esta alteridad archivística, por ejemplo, a nivel ciencia de la computación, ¿no? O sea, implicaría una alteridad de protocolos. Y esto, o sea, sería, o sea, yo pensaría en una computación hipercompleja, ¿no? O sea, porque dejaríamos de pensar justo en estandarizar y en homogeneizar, y más bien estaríamos pensando en una complejización en el sentido de la diferencia constante, ¿no? ¿Y esto qué efectos tendría cuando pensamos en el archivo, ¿no? Claro. Sí, bueno, es que ahí pasa que por cada
por cada acción contrapuesta o alternativa va, puede existir una cuestión ahí de bastante densa, ¿no? Te explico. Bueno, voy un poco. En esto de la práctica archivística pasa algo bien curioso. En México la archivística profesional tiene poco tiempo. Hay muy pocos programas de profesionalización, entonces digamos que esto va en el sentido opuesto a lo que estaríamos pensando, ¿no? Acá nos está pensando en ampliar un campo de conocimiento o un campo de prácticas y nos está pensando en institucionalizarlo, ¿no? En normalizarlo, en tener un reconocimiento social y una valorización. ¿Qué pasa? Que cuando eso pasa, estas prácticas, esta serie de elementos que van a repercutir, por supuesto, en lo que pase con los archivos en los próximos, yo creo que 20 años. ¿Por qué? Porque está llegando gente a los archivos que ya tiene una formación archivística profesional, es decir, no gente que vino de otras áreas o gente que tenía estudios de bachillerato, etcétera, y se incorporó al archivo porque era el lugar donde había chamba. No. Ahora ya viene gente con esta formación, también podemos llamar formación y deformación, porque efectivamente las hay en todas las disciplinas. Y ellos están en ese proceso de llevar esta serie de prácticas, de normas, de pautas a los archivos. ¿Qué pasa? Que entonces en ese punto necesitamos ver que esta gente, estos chicos que se están formando, tengan esa capacidad de diálogo interdisciplinar. Ahorita se ve muy difícil dentro de las instituciones como existe, pese a que la Ley General de Archivos contempla esto de los comités interdisciplinares, ¿sí? Entonces, al contrario, aquí se va por una constitución de este campo de conocimiento, por este reconocimiento por sí mismo, y esto efectivamente va a llevar a una cerrazón del campo, ¿no? A una suerte de proteccionismo basado en validar prácticas y hechos. Eso va a aportar en términos de homogeneizar prácticas, y es que con el caso de los materiales y con el caso de la organización documental que existe en todas las instituciones de la memoria, llámense archivos, bibliotecas, museos, esto al final del día organizamos, clasificamos para ayudarnos a recuperar, ¿sí? A recuperar esa información que de otra manera, si no hubiera pautas de clasificación, de ordenamiento, sería muy difícil ubicar. Y por ende, usar y reusar, usar en el corto y mediano plazo, reusar en un futuro. Entonces, sí es cierto que hay todo un sesgo, que hay toda una serie de prácticas, pues contradictorias en esto de las normas, los cuadros de clasificación, entre lo que queda dentro y fuera, pero lo que justifica o que hace valioso el que existan esas pautas es que al final del día podemos recuperar esa información de manera fácil. Y ese es el primer punto en el acceso a la información, en la construcción de ciudadanía, en una serie de cuestiones que van ligadas unas con otras. Es, por llamarlo de manera muy simple, un mal necesario, ¿sí? Porque pensemos, por ejemplo, en ubicar un archivo, un documento de hace 3 siglos, sin que haya una serie de registros, una serie de pautas para ubicarlo. O sea, es buscar una aguja en un pajar. Esto es lo que de alguna u otra manera justifica el que existan estas prácticas, si bien tienen todas estos otros aspectos. Es muy difícil pensar ahorita en términos de una alteridad archivística por esto mismo, porque es un campo en construcción. Hay otras, si bien ha habido archivistas, técnicos, etcétera, no con las reglamentaciones, no con la formación profesional propia de un archivista. Y entonces aquí eso es lo que facilita la implantación de estas normas, de estas prácticas hegemónicas, generalistas, y es lo que dificulta también la apertura. Porque de entrada, ¿qué quieres? De entrada quieres validarte dentro de un escenario concreto, que es esto de la archivística, y no
dentro de otro escenario de reconocimiento que a lo mejor pueda ser de instituciones de más alto calado, ¿no? O de apertura. Entonces, aquí se va a pasar por ese proceso primero de consolidación y después, como siempre pasa, se van a dar cuenta o tendrían que darse cuenta que por sí mismo es inviable, ¿no? El llevar a cabo estos procesos o pensar estos proyectos sin esta mirada que ya habías mencionado que es tanto transversal, compleja, es multidimensional, o sea, son fenómenos que tienen que verse así, ¿no? Pero incluso la propia formación no está enfocada. Yo tengo algo a la que he llegado en conclusión con varios colegas, y es que la formación inter y transdisciplinar no es hasta esas alturas del partido, no es cuando tú ya haces proyectos inter y transdisciplinares. La formación inter y transdisciplinar tiene que ser en la licenciatura, en el bachillerato y la licenciatura, no ahorita. Ahorita, o sea, se puede hacer, pero como dirían por ahí, es try that, ¿no? Esto es como un poco de perro viejo no aprende trucos nuevos. Cuesta mucho más trabajo establecer un diálogo. No es imposible, pero es más complicado, al menos para la mayoría de las personas. Entonces ahí estamos pasando por eso y claro que afecta, porque vamos a tener instituciones también, sí, muy reconocidas internacionalmente, sí con pautas muy homologadas, etcétera, pero también muy cerradas, ¿no? Muy poco abiertas al cambio, muy poco abiertas a ese diálogo ciudadano, porque también cuando tienes esto de proteger, de validarte, pues tienes que mostrar cierto poder, ¿no? Y aunque dices, bueno, sí tengo que escuchar al otro, porque al final todo esto para los usuarios, yo doy una clase que se llama justo servicios de información en archivos, y es al final de todo, cuando tú diseñas un servicio de información dentro de un archivo, sea de manera física, virtual, etcétera, tienes que escuchar a tu usuario, pero al mismo tiempo no puedes alejarte de las pautas que se manejan propiamente para el archivo. O sea, hay un límite, y el límite suele estar bastante bien, ahora sí que definido, ¿no? Y pues ahí estás como mucho más acotado. No se diga de los archivos, que son la gran mayoría que pertenecen o que se encuentran inscritos en otras instituciones. La autonomía es nula, el poder de decisión es muy complicado, y eso también dificulta que a lo mejor se efectúen prácticas distintas o diálogos pues de este carácter, ¿no? Mucho más amplio. Pues yo ya te quiero proponer un montón de cosas, pero ya será cuando termine la sesión. Ok. Pero justo, o sea, es que yo, o sea, yo no lo había pensado como tú dices, pero y seguramente quien nos está escuchando, o sea, es que tendría, o sea, ¿cómo pone en cuestión eso que entendemos por especialización de algo, ¿no? O sea, que especialización no necesariamente implica mayor conocimiento, mayor saber, si queremos ponerlo en términos de mayor expertise, ¿no? Sino lo que está implicando esa práctica, o sea, porque estamos pensando en la práctica de la especialización, es más Claro. bien una suerte de validación institucional. Y digo, o sea, estoy haciendo una paráfrasis de lo que dijiste, pero es que me parece muy tremendo justo pensar que esa noción de especialización en realidad a lo que en donde deriva esa una pobreza, ¿no? O sea, es decir, como a cerrar tus posibilidades, porque con quien te interesa quedar, digamos, bien, ¿no? Es con una serie de instituciones que justamente validen tus taxonomías, tus protocolos, pero esos protocolos a qué sirven, o esas prácticas a qué sirven, esos procesos a qué sirven. Y creo que es así, o sea, está increíble que estemos cerrando el año de laboratorio abierto sobre archivo con esto, porque creo que nos da mucho material para pensar, y creo que de alguna manera justamente el venir de todas las otras charlas nos permite como replantear que pensar en archivo es pensar en propios procesos, pensar en propias finalidades, ¿no? O sea, es decir, eh, ¿a quién le va a hacer sentido esta práctica que estamos haciendo?
y que incluso nos permitiría cuestionarnos desde el espacio en el que nos encontremos, cómo queremos llevar a cabo estos diálogos que yo diría más, creo que todavía es muy temprano para pensar en prácticas transdisciplinarias, creo que estaríamos en el momento de pensar en conversaciones o en diálogos transdisciplinarios o que pretendan serlo, ¿no? Porque particularmente me parece que pensar ya en un producto transdisciplinario sería querer ir muy, muy adelante todavía, ¿no? O sea, pero justo, ¿no? Creo que el archivo de pronto sí puede ser como un instrumento de conversación o una especie de materialización de esa conversación. Este, o sea, como ya dije, te estoy parafraseando, pero es que me parece como muy importante, eh, porque creo que uno de los grandes problemas que tenemos cuando pensamos, por ejemplo, en divulgación o cuando pensamos en conversación pública, es que siempre pensamos en este paradigma del experto, pero, o sea, con esta noción de especialización que nos acabas de describir, creo que nos sitúa en otro lugar para entonces pensar qué es lo que queremos hacer al respecto e incluso pensar cómo nos queremos relacionar con los expertos y toda la carga de institucionalización que hay al momento de hacer un archivo. eh, o sea, creo que eso es un camino bien interesante que nos acabas de describir y que creo que nos podríamos quedar pensando al respecto este, un montón de tiempo y seguramente sería interesante ver qué sale después de una práctica, ¿no? Claro. Eh, em, ¿Tienes como algún ejemplo que nos pudiera como permitir pensar en esta coexistencia que tú llamas como una coexistencia de soportes? Yo me atrevería a decir que también se trata, o sea, que a su vez se trata de una coexistencia cultural, que ya lo dijiste, y una coexistencia tecnológica. ¿Y qué implica eso, no? ¿Qué implica dejar de pensar, por ejemplo, solamente en lo digital, ¿no? Yo entiendo que uno de los grandes problemas que tenemos en las instituciones es el presupuesto, ¿no? Y como tú dices, si hablas de preservar o de conservar, pues a veces eso implica un costo, pues dependiendo de los materiales que tengas, ¿no? Una de las cosas que también ha surgido en las diferentes conversaciones pues a veces es donde reproduces los archivos, ¿no? O sea, también eso implica un problema, ¿no? Eh, y pues bueno, eso también tiene que ver con un paradigma de consumo, ¿no? Porque entonces todos nos tenemos que migrar al DVD, todos nos tenemos que migrar al al DVD y luego al MP4 y así a una plataforma de streaming, ¿no? Y que cuando lo conversamos parece como claro, ¿no? No a la obsolescencia, pero en la práctica cotidiana, en la producción incluso misma de materiales, ¿no? Eh, parece casi que imposible de tener otras prácticas, ¿no? O sea, porque la propia producción del archivo responde a ese paradigma de la digitalidad, ¿no? Entonces, no sé si logré plantear la pregunta. Ok, bueno, ahora vamos a ver si tú la planteaste bien y si yo la entendí. También puede ser que no la haya entendido bien. Bueno, a ver, ejemplos. Pues de entrada yo podría plantear estos archivos feministas de fanzines que los hay tanto en México, en Chile, en Argentina y en Brasil, en donde los archivos de fanzines o bien están en una caja como archivo muerto, pero está vivo, porque de hecho circulan por diferentes territorios, por diferentes lugares, incluso, por ejemplo, el archivo chileno de fanzines ha estado en Holanda, ha cruzado las fronteras de manera física y de manera también digital, porque algunas partes de él han sido digitalizadas en alguna plataforma, ¿no? Eh, ¿qué Eso podría ser, por ejemplo, una forma de coexistencia. Uh-huh. Y también ahí hay que plantearnos otra cosa.
que no para todos los archivos, en esta lógica de las periferias que mencionábamos, no para todos los archivos la digitalidad o la digitalización es un futuro. De hecho, muchos ni siquiera quieren ser digitalizados, ¿sí? Entonces, es como, mira, yo lo tengo en físico y si quieres te lo presto en físico, pero no lo tengo en digital y no me interesa digitalizarlo. Y esto se alinea un tanto con estos derechos que se han promovido por la desconexión, contra la digitalización, etcétera, y que también son muy viables, ¿sí? Que también son muy de ahora, una forma, sí, de resistencia contra lo digital, pero al mismo tiempo de cuestionarlo, ¿no? O sea, tú me dices que la única posibilidad de supervivencia de esto es que exista una versión digital, ¿no? Así sea no de muy buena calidad, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que no todo, en esta dinámica de que no todo tiene que preservarse, yo quiero que circule como está en la materialidad que existe hasta que literalmente se deshoje o se desintegre o ya no se alcance a ver por el uso constante. Es decir, que no en todo aparece esta dinámica o este ideario de la preservación del original, de crear copias digitales para consulta. A veces también tiene que ver con un sentido político, con una respuesta y una propuesta y un cuestionamiento, y el cuestionamiento es, no va a haber copias digitales. Esto es, y es un archivo físico, te guste o no te guste. Otro ejemplo que entraría en estas dinámicas es el de estas chicas, ahora no me acuerdo el nombre del colectivo, pero es un colectivo de mujeres también, que en la ciudad de Bristol, en Reino Unido, se reúnen, hay una serie de cafeterías, bueno, más bien como de salones de té, porque ya saben lo adictos que son los británicos al té, y se reúnen 3 veces por semana a escribir poemas, textos, etcétera, en máquina de escribir, máquina de teclear, ¿no? Y todo esto lo van juntando, lo van archivando, cada quien va creando su carpeta y socializa las carpetas, ¿no? O sea, es decir, yo te intercambio la mía, tú me pasas la tuya, como cuando pasábamos el chismógrafo, ¿se acuerdan del chismógrafo? Qué bonito que era. Bueno, ya, entonces, esto es su manera de socializar y de circularlo. Y por ahí vino alguien con una muy buena, ya saben, siempre la intencionalidad buena de, no, es que esto es importante porque recrea prácticas antiguas, hay que preservarlo. Les vamos a dar dinero para digitalizar esto. Y claro que se rehusan. ¿Por qué? Porque es su manera de crear resistencia y es su manera de, esto persistirá hasta que se desacomplete, hasta que ya no forma parte de un todo, porque el archivo también forma parte de un todo, es un todo en un momento específico, ¿no? Entonces, si ahorita hacemos un recorte y decimos, bueno, el archivo histórico de Jalapa o yo qué sé, es el retrato ahora, ¿no? Pero al mismo tiempo es las posibilidades de lo que puede alojar. Y yo pensaría que el archivo o esta noción de archivo, como lo pueden ser la noción del libro, de la biblioteca, etcétera, que tenemos, en realidad deberían de servirnos o nos sirven de pretexto, nos sirven de punto problematizador para empezar a cuestionarnos más cosas, ¿sí? O sea, no los veamos como el punto al que hay que llegar, sino el punto desde el que hay que partir, ¿no? Del que hay que cuestionar estas prácticas, de que hay que ver estos roles de los especialistas, de que hay que ver eh, de este rol fundamental que tiene la información, porque no en vano somos, según esto, sociedad de la información. Del conocimiento está difícil, pero de la información sí. Y hay que ver de qué clase de información, ¿no? Y qué se sigue, y qué se mantiene y qué no se mantiene. Pero entonces aquí pensemos esto como el archivo, como ese punto de partida necesario y esas prácticas, esas necesidades de dialogar y de incluso no aprobar la digitalidad es algo importante, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Y que también es pensarla, de hecho, me asombró una de las respuestas que le dan una de estas chicas que forman parte de ese colectivo, que ellas dicen, bueno, finalmente, ¿por qué no les gustaría preservar su archivo, no? Porque la puede consultar gente en el futuro.
le dice, bueno, es que en esta vida hay muchas cosas que son efímeras, ¿no? Y en esa suerte de volatilidad y difuminación, granularidad de la información, esto tiene que pasar por el mismo proceso, tiene que agotarse. Así como una noticia deja de ser viral, esto dejará de ser importante y su materialidad se degradará. Entonces, hay una suerte también de entropía intrínseca de eso tiene que desgastarse, eso tiene que acabarse, eso no tiene, porque todo tiene que preservarse, porque nosotros estamos buscando preservar la memoria, pero hay quien también quiere preservar el olvido, ¿no? O sea, también quiere crear olvidos. Y eso es válido también, los seres, las instituciones, esto de archivar, esto de recuperar la memoria es eminentemente humano. Entonces, eminentemente humano también es querer olvidar. Y ahí entran estas otras cosas que no nos cuestionamos, ¿sí? Y bueno, hay esas, y sí está presente, porque están toda esta serie de iniciativas que buscan por el derecho al olvido, por ejemplo, de gente que tiene historiales en línea, que a lo mejor fue acusada de algún delito o que se le declaró después inocente y al final su vida quedó ahí, archivada en Google, ¿no? E incluso hay gente que ha ido a pedir que todos esos registros que archiva e indiza el buscador queden eliminados porque afectan su vida personal, ¿no? Su vida presente y futura. Ahí es lo mismo, ahí estamos empleando también otro criterio que no es preservar, sino que es olvidar. Pues es que ya me hiciste pensar en que habría que dar una nueva lectura, o sea, es decir, cómo leer a partir de esta reflexión, por ejemplo, a Benjamin, ¿no? En la reproductibilidad, porque a veces creo que hay una lectura de pronto que se hace muy positiva de esta noción de la reproductibilidad. Y creo que justo como esto que hemos discutido nos podría servir para pensar eh, en esa materialidad, en esa forma de la memoria, ¿no? En esa noción aurática de la experiencia, ¿no? Desde otros lugares y desde el archivo, que no tiene que ver como con ponernos tan exquisitos en la historia del arte, sino que tendría que ver más con la experiencia misma de pues es que de un montón de cosas, ¿no? Tanto del valor mismo de lo que se archiva, como de lo que se decide archivar, como este descarte del que decías, como la experiencia de la consulta, o de todo aquello que no queda en el archivo, ¿no? O sea, pensaba en ello. Voy a leer un comentario que está aquí de Manuel Vargas, que Uh -huh. dice, Wanda Orilkowski, desde los estudios organizacionales, definió esta situación como la sociomaterialidad the sociomateriality of organizational life considering technology in management research. Bueno, pues ahí Wow. hay otra, Virada. otro perfil para ir a revisar. Supongo que estaba hablando es que eso fue hace 43 minutos. Ah, Creo no, que fue bueno. cuando estaba, creo que fue cuando estábamos hablando de justo de cómo hay esa relación entre el archivo y los efectos en lo social y en lo político. Supongo que tiene que ver ese comentario con ese momento de la conversación. Este, pues bueno, francamente creo que hemos así como, a mi parecer, como dejado como preguntas muy sustanciales. No sé si tú quisieras agregar algo más, Jenny, que estuvieras preparado, que hubieras pensado para esta charla. Pues a mí me interesa que sobre todo, a mí me interesa mucho que cuestionen lo que implica la digitalización, la digitalidad, esas nociones que tenemos tanto de archivo. Me gusta esta noción que tienen ustedes de laboratorio como un laboratorio abierto. Creo que la parte de construir inter y transdisciplina pasa por hacer estos ejercicios de laboratorio y de diálogos, ¿no? Yo también les invitaría a que sean una lectura tanto de este libro que les recomendé de Yussi Paraca como de este otro de Roberto Casati que se llama Elogio del papel, contra el colonialismo digital, que creo que ya lo recomendé en una charla que tuve el viernes,
conmemoración justamente del Día Nacional del Libro, pero igual es muy útil porque habla justamente de la necesidad de hacer estos quiebres y estos debates contra algo que nos parece tan natural, tan espontáneo, que no lo es, y que además efectivamente tiene una base, lo intangible, o sea, hemos caído en esa ilusión de que no hay nada detrás, ¿no? De eso intangible. Pero hay mucho que es tangible, hay muchas cosas que le subyacen y que lo sostienen. Entonces es más bien preguntarnos desde lo digital, ¿qué hace posible lo digital y qué hace necesario lo digital? ¿O es necesario lo digital? ¿No? ¿Son necesarias las tecnologías digitales en todas las esferas de la vida? Sin caer en cuestiones tan apocalípticas como estas de capitalismo de vigilancia y eso, bueno, que son reales, pero que no caigamos como en ese hoyo, ¿no? Pero sí como cuestionar eso y cuestionarnos también desde nuestras prácticas, cómo esto ha permeado en nuestras diferentes prácticas de conocimiento, de aprender y de hacer, en nuestras disciplinas, en nuestras áreas, cómo eso a veces nos permite dialogar, pero cómo también nos impide llevar a cabo estos diálogos, ¿no? O sea, no necesariamente está fomentando el diálogo, sino más bien como un poco el opinadero, y a veces opinar no es dialogar, es solamente decir algo, ¿no? Entonces, ahí sobre todo me gustaría que se pudiera hacer como esa reflexión y ver pues todos los lados, ¿no? Verlo como lo que son objetos multidimensionales de análisis y valdría la pena pues detenernos un poco a ellos y buscar verlos desde otros lados, no desde las áreas en las que estamos acostumbrados a leerlas, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta, siempre recurro mucho a leer narrativa, a leer novela, cuento, porque es extraño, pero yo cuando estoy abordando algo de investigación y me queda atorada que ni para adelante ni para atrás, ya digo, voy a tomar distancia y entonces me voy a leer algo totalmente distinto y pareciera que no, pero vieran qué bueno refresca la mente o platico con colegas de otras áreas y es súper padre porque piensan las cosas de diferente manera, ¿no? Y como dicen por ahí, bueno, la democracia ya está como muy en decaimiento, pero como dicen por ahí, no hay ninguna otra forma de construir o crear ciudadanía desde los archivos, desde las diferentes áreas de conocimiento, desde los distintos nodos sociales, sino es dialogando, ¿no? Entonces, no es imponiendo, es dialogando y hablando y escuchando a los otros y otras. Y pues nada, espero que haya Bueno, sido útil. súper útil. Le vamos a pedir a Jenny como los datos de estos textos y los vamos a pegar en los comentarios por si los quieren consultar ahí. Y pues bueno, o sea, justo pensaba como en eso, ¿no? Como qué determinación de la materialidad hay cuando, si no ponemos en cuestionamiento esto, ¿no? Es decir, creo que si pensaba en Alan Turing cuando dice, o sea, ¿por qué le quieres hacer, por qué quieres que la máquina haga lo mismo que hace una persona? Tú a la persona no le pides que haga lo mismo que hace la máquina. Y un poco lo que dice él es, eh, tendríamos que pensar qué problemas queremos que resuelvan las computadoras. O sea, es necesario que bueno, yo estoy reformulando, pero es necesario que la computación resuelva todos nuestros problemas y creo que esto que tú dices es un poco parecido, ¿no? Es necesario pensar al archivo desde las mismas soportes tecnológicos o podríamos pensar en otras formas del archivo que no necesariamente respondan como a estas nociones de innovación, ¿no? Como en esta carrera por tener siempre el último modelo de algo, ¿no? Creo que sería como, sobre todo pensando en estas instituciones donde no tenemos presupuestos tan altos y que a lo mejor el valor de nuestro archivo iría en otro lugar y no necesariamente en la inversión tecnológica, ¿no? Hablando de hardware en este caso específicamente. Y creo que eso ya nos dejas así como
como un gran problema, porque además tiene efectos en un montón de otras cosas alrededor. Muchas gracias a la gente que nos estuvo siguiendo a lo largo de todo el streaming. Nos vemos en enero. Vamos a tener un invitado muy padre porque vamos a estar pensando en antropología alimentaria en México. Entonces va a ser un gran tema, va a estar muy interesante. Muchas gracias, Jenny, por haber aceptado nuestra invitación y por haber venido a platicar con nosotros. No, al Muchas contrario, gracias. un gusto. Aquí estamos a la Hasta, orden. hasta luego. Gobierno de México.